todo. Entonces, Ok, excelente. primero lo de la aguja se refiere a que iniciamos el medicamento IV para la Ajá, dilución del coágulo, que es en los 30 minutos, y ya después de los 30 minutos hasta menos de 90 minutos es lo del balón, que es el STED, ¿no? Que ya es pues intervención cardíaca. perfecto. Ah, Pamela, me sorprendes. Muy bien. Hablamos del dintel tiempo aguja. El dintel tiempo aguja es el tiempo que tenemos nosotros máximo para que desde que el paciente llega al servicio de urgencias, nosotros estemos administrando el trombolítico. El trombolítico para deshacer el coágulo, como lo dijo Pamela, para que restablezca la circulación en el corazón. Y el dintel puerta balón se denomina al tiempo que tenemos nosotros para pasarlo a cateterismo y hacer lo que es una ACTP o una angioplastía primaria, en el cual quitamos el coágulo y colocamos un stent que evita que se cierre otra vez la arteria. Entonces, el dintel puerta aguja es lo que nosotros hacemos en urgencias. Entonces, es lo que ustedes van a hacer aquí porque nosotros no tenemos unidad de hemodinamia. Si ustedes estuvieran en un lugar, no sé, México, Ciudad de México, o incluso Mérida o Monterrey, inmediatamente ustedes tienen, o incluso Club de Carmen ya hay en servicio de hemodinamia, ustedes lo pasan directamente cuando ustedes diagnostican un infarto que está antes de los 90 minutos, que empezó el dolor a los 90 minutos, dicen, no, todavía están tiempo a pasar a cateterismo, lo pasan a cateterismo. Eso se llama dintel puerta balón. Entonces, el dintel puerta aguja es el tiempo que nosotros vamos a tardar desde que el paciente llega, que lo interrogas, es el triage, le tomas el electro, le pisas enzimas y en ese momento tú decides aplicar la trombolisis. Entonces, para el tratamiento, ya dijimos, le damos mona, le damos todos los venenos que hay, anticoagulantes, antiagregantes, estatinas, y al final deciden la trombolisis, pues será la trombolisis. Si ustedes lo van a pasar a cateterismo, bueno, le damos medicamentos antiagregantes plaquetarios IV, como acicimab o tirofiban. Entonces, se lo ponemos al paciente y lo pasamos a cateterismo. Entonces, es lo importante de saber con qué tiempo contamos nosotros para tratar al paciente. Ok, y el tratamiento, pues, el tratamiento en sí está en recobrar el flujo de la arteria coronaria afectada. Ese es el principal tratamiento. El enfoque de todos nosotros, todo lo que sabemos del síndrome coronario es saber si yo puedo revertir ese daño que tiene el corazón o ya no puedo revertirlo. Y si no puedo revertirlo, por lo menos llevarlo a una complicación mayor. Recuerden que el infarto es una de las enfermedades más severas que hay y es el que más muertes ha cobrado en todo México y es de los que desgraciadamente no se llegan a despedir. Entonces hay muchos que tienen muerte súbita, empezó el torácico y caen y ya no responden y se mueren completitos. Y hay algunos que llegan al hospital, todavía los pueden y se mueren en el hospital. Y hay algunos que de plano no se mueren, entonces hierba mala nunca muere. Entonces, en eso está enfocado el tratamiento. Saber a quién le vamos a dar el tratamiento. ¿Ok? Entonces, empezamos con la clase después de esta breve introducción, que es el cuadro sinóptico del libro. Desde los tiempos de Aristóteles, él ya sabía que la base de la vida era el corazón. Entonces, él ya sabía de que si no funciona el corazón, no hay vida. Entonces, dicen que el corazón se une con el alma y con los órganos vitales. Entonces, el corazón desde entonces ha tenido mucho auge en cuanto a la vida, mucho estudio, incluso lo meten con el amor y todo lo demás, cosas que algunos enamorados lo sabrán. Entonces, esto nos lleva a que lo que más importante de nuestro cuerpo es el corazón. Los órganos muy importantes también es el cerebro y el riñón. Si alguno de ellos no funciona, en serio que no vive en el paciente, entonces. Pero a lo mejor si disfunciona el riñón, puede haber diálisis. Si disfunciona el cerebro, si está muerto al 100%, pues ni modo es que viva. Pero si se afecta a una región, el paciente sigue vivo. Pero el corazón, si falla, de plano no muere. No vive nadie, perdón. Entonces tenemos las cuatro patologías que componen el síndrome coronario agudo.
En este caso, la angina estable no la metemos acá porque realmente no entra como un síndrome coronario agudo. Lo vemos en la parte extra de esta patología, porque realmente en la angina estable, pues no hay una placa inestable que genere el infarto. Y recordemos también que hay infartos sin placa. ¿Alguien puede decirme que algún paciente se infarte sin placa ateromatosa? A ver, alguien que levante la mano. ¿En qué patologías? No es patología, pero se da el infarto cuando les acaban de hacer un stent y pues salió mal. Entonces, eso es también una causa de infarto, ¿no? En el paciente. Ujú. Sí, pudiera O un ser, tipo de pero, infarto. ajá, un tipo de infarto, pero uno que se infarte, uno que digas tú, pues está súper bien y está chavo, tiene 16 años, 18 años y se infartó. ¿Por qué les infarta a ustedes? ¿Qué creen que se infarta un chavo de 18 años? Angina de Prince-Metal, ¿a eso se refiere? Angina de Prince-Metal. Angina de Prince-Metal sí es un problema de vasoespasmo, es un problema que ya lo trae en su organismo por vasoconstricción continua. Pero no se infartan, o al menos se llegan a infartar si existe demasiada vasoconstricción, pero hay una patología, un factor que genera el infarto en pacientes jóvenes y mal portados, por supuesto. Doctor, Por cocaína. Mal portados, sobredosis. Así es, por cocaína. Así es, la cocaína es el que infarta a los jóvenes. Yo he visto como 4 o 5 casos de infarto al miocardio por cocaína, entonces sí se infartan, no crean que no, sí se infartan, sí han llegado con infarto. Y pues el problema no es una placa, no es una obstrucción, sino más que nada es una vasoconstricción severa por cocaína. ¿Okay? ¿Hay algo más, Juan? Solo una preguntita. Pero ya acaba de responderla. Claro, Le iba a preguntar si era por taquicardia constante o por una vasoconstricción mantenida. es Pero ya contestó. vasoconstricción. Ajá, vasoconstricción. Así es. Ah, ok. Aguas Muchas para los gracias. que se metan cocaína, ya saben, se pueden infartar, entonces aguas. Entonces tenemos a la angina inestable, al infarto miocardio con elevación del segmento ST, al infarto miocardio sin elevación del segmento CT, y el otro que de plano no la cuentan es la muerte súbita. Entonces son 4 patologías que van a englobar el síndrome coronario agudo. Pues el diagnóstico realmente va a ser clínica principalmente. Entonces, el diagnóstico de la angina de esfuerzo, la angina estable, es clínica. Entonces, se va a realizar más que nada porque el paciente estaba haciendo un esfuerzo e hizo una vasoconstricción. Entonces, eso genera. Entonces, el paciente dicen que entre la definición dice que cede al reposo o que cede con nitroglicerina sublingual. Entonces, es lo mismo. Le dan ustedes nitroglicerina sublingual y eso va a hacer que vasodilate o bien reposa y se le quita. Entonces, mucha gente ya tiene la angina, mucha gente ya es portadora de esta enfermedad, pero de repente le da el dolor y hasta saben, dice, tranquilo, ahorita me siento y se me quita. Y sí es cierto, se les quita. Entonces, no hay tanto problema con eso. En cambio, la peligrosa es la angina inestable. Aquí no estamos hablando de estabilidad hemodinámica, porque luego les pregunto, ¿qué diferencia de angina inestable y inestable? Es que la inestable está muy grave porque no lo pueden mover, no. Aquí es por placa. Entonces, más que nada, aquí es una isquemia miocárdica. Hablando de isquemia, acuérdense que es una obstrucción, como si que los ahorcara, es una isquemia, obstrucción crítica del flujo sanguíneo. Entonces, puede ser por muchos mecanismos fisiopatológicos. En este caso, el principal problema es la oferta y demanda. O sea, es el suplemento y demanda del oxígeno al miocardio. ¿Qué tanto de oxígeno está llegando al miocardio? ¿Qué tanto de flujo sanguíneo está llegando? Entonces, si está llegando demasiado flujo, pero sin oxígeno, va a sufrir el miocardio. Si le llega poco flujo sin oxígeno, va a sufrir el miocardio. Entonces, el problema es que no está oxigenando el miocardio. Y eso es lo que va a generar el problema de la angina, o el problema de la isquemia, perdón. Entonces, pudiera ser principalmente por una ruptura de una placa aterosclerótica y esta va a haber una agregación plaquetaria. Entonces, se rompe la placa
Y ustedes saben que si se cortan, inmediatamente se hace un trombo ahí y evita que siga sangrando. Lo mismo pasa en el corazón, lo mismo pasa en las arterias. Se rompe la placa, inmediatamente llegan las plaquetas y dicen, vamos a tapar esa herida y se empiezan a agregar. Pero el problema es que al agregar se forma un coágulo ahí que obstruye el flujo. Entonces, agregación plaquetaria no es tan buena dentro de lo que es el vaso sanguíneo. Entonces, esto va a generar a esos tres padecimientos, la angina inestable, el infarto de miocardio y la muerte súbita. Entonces, la fisiopatología de la angina inestable y del infarto es la misma, es la misma. Aquí la diferencia es la severidad con la que obstruya el flujo de la arteria coronaria. Ustedes preguntarán, entonces, ¿qué pasa en el infarto sin desnivel positivo? Aquellos que hacen desnivel negativo. Les puedo contestar, pero vamos a ver si alguien lo estudió y que nos pueda decir qué está pasando. Vamos a ver inmediatamente un valiente. Cristian, a ver, Cristian, ¿qué está pasando? Porque Hola, hay... buenos días. Ujú. Bueno, es que en sí toda la evolución del electrocardiograma es parte de la cronología de este evento. Empezando desde la angina inestable, vamos a tener ahí primeramente una isquemia. Cuando hay una isquemia, primero vamos a tener una isquemia, si no mal recuerdo, endocárdica. Eh, Ah, bueno, el punto es, conforme va evolucionando, conforme va avanzando la isquemia y yes. se convierte en necrosis, pues vamos a ver una evolución disculpen, mi celular vibre. Vamos a tener una evolución de primero una onda T positiva a una onda T negativa, y cuando ya se convierte en necrosis, conforme se encuentra más cercano al vaso o más profunda la lesión, primero tenemos una onda ST negativa, un infranivel. Pero si esta necrosis llega a avanzar, a abarcar toda la pared cardíaca, se convierte en una lesión, en un ST positivo. Am, sí, tú estás hablando de la evolución normal de un infarto de miocardio. Es La correcto. cuestión es que aquí en lo que estoy hablando yo no hay una evolución normal. El paciente de inicio hace un desnivel negativo. De inicio, desde que llega con ustedes con dolor torácico, tiene dolor torácico y tiene un desnivel negativo. ¿Por qué motivo? Bueno, Por eso es que, por eso clasifican el infarto con desnivel negativo y con desnivel positivo o con elevación de segmento T y sin elevación de segmento CT. ¿Por qué pasaría el sin elevación de segmento CT? bueno, por lo que yo tengo entendido sería eso, porque hay una necrosis profunda que no abarca toda la pared, pero más allá de eso no sabría responderle. Ok, bueno, también otra cosa que les comento es que este tipo de infarto con desnivel negativo no hace necrosis y no hace onda Q. Por eso es que muchas veces en los libros dicen infarto sin Q. A ver, Estrella, ¿algo que nos aportes? Sí iba a decir eso, que el, el Ajá, infradesnivel sería no transmural, ¿no? O sea, que ok, no no abarca transmural. y sin ondas Q, o sea, sería solamente ubicado en subendocárdico y pues hay que diferenciarlo porque se trata de manera diferente. Ok, excelente. Desnivel. Este es, sí, efectivamente, cuando es con desnivel negativo, ahí la cuestión es que no va a ocasionar una lesión masiva ni necrosis. Lo que está pasando es que ya el evento fibrinolítico del organismo, el mismo organismo está destruyendo ese coágulo que obstruyó la arteria coronaria. Entonces, esto nos va a ayudar bastante a que el paciente ya no tenga mayor daño. Por eso mismo hacen énfasis en elevación del cemento ST y sin elevación del cemento ST. Entonces, aquí se va a manejar igual que una angina, igualito que una angina, porque en estos pacientes con desnivel negativo no se le da trombolisis, únicamente se da trombolisis a los de nivel positivo. ¿Ok? Entonces, Doc, es ¿Sí? de pronóstico bueno. Así es el pronóstico bueno del infarto con el nivel negativo. Es el Ok. pronóstico bueno porque realmente entonces nos habla de que no abarcó gran parte del corazón y que el evento fibrinolítico del mismo organismo lo destruyó. Pues eso nos ayuda a que el paciente esté mejor.
Ok. Bueno, vamos a seguir. Entonces, características del dolor. Es un dolor opresivo, acuérdense. Es un dolor opresivo, no punzante. O punzante. El punzante lo tiene las PBH, acuérdense. El punzante lo tiene aquel paciente que está muy estresado, aquel que tiene problemas familiares, que está en el trabajo, no sé, es decir, demasiados síndromes de estrés. El burnout, por ejemplo, gente que tiene burnout tiene dolor en el pecho continuo, entonces muchas veces hasta se asustan, no están infartando, entonces no. El síndrome coronario es un dolor opresivo, es un dolor anginoso. ¿Alguien me puede decir qué significa angina? ¿Alguien por aquí en el... Molestia. No, no es molestia. Viene de Angor, ¿no, doctor? De dolor. Angor, ajá, se me olvida. Angor, aunque Angor Angor, pectoris. sí, Angor pectoris es angina de Dolor pecho. precordial. No, no es dolor. ¿No es Dolor es dolor? algor. No, algor es dolor. Ah, pero pectoris. Pectoris es pecho. Ah, bueno. Ok. Entonces es angor pectoris significa angina de pecho. Pero angor no es dolor. Entonces, ¿qué significaría? ¿No sería inflamación, doctor? Inflamación del órgano. Quiere decir No. estrecho. La inflamación es itis, acuérdense, itis. ¿No sería estrecho, doc? Estrecho, no. Estrangulamiento. Ándale, estrangulamiento u opresión. Eso significa. Por ahí. Entonces, angor es opresión o estrangulamiento. Entonces, por eso es que ustedes le dicen, es que mi niño tiene anginas, doctor. Y tú te vas, la angina de pecho, no, anginas de la garganta. Entonces, lo que significan es una opresión en la garganta, una opresión, una bola que tienen ahí que no los deja tragar. Por eso le dicen anginas. Entonces, la angina es opresión. Entonces, la opresión, el dolor anginoso es un dolor opresivo. No es que usemos un pleonasmo cuando decimos dolor anginoso. No. El dolor anginoso es un dolor opresivo, ¿ok? Es como si tuviera un peso en el pecho. El paciente mismo dice, es que me están aplastando el pecho y me duele mucho como si alguien estuviera arriba de mí. Entonces, este es un dolor. El dolor es urente, es intenso, es muy intenso. Recordemos que el dolor en la disección aórtica, el dolor es lancinante. Es lancinante como si estuvieran cortando de lo que es de adentro hacia afuera. Y en cambio, en la angina, el dolor es opresivo. Es como si alguien estuviera aplastando en el pecho. Entonces, ¿en dónde se ha localizado? En la región retroesternal, o sea, abajo. Ellos dicen, es que es por dentro, doctor, no es por fuera adentro. Entonces, es una característica clínicas que nos ayuda a distinguir si realmente es una angina de pecho o es un síndrome de Tietz por este nerviosismo. Ustedes agarran y le empiezan a tocar todo el pecho. Cuando es un dolor por estrés, que el paciente está muy estresado y tiene un síndrome de paciente histérica, les duele el pecho, le tocan, y hasta gritan cuando ustedes le apretan el pecho. Entonces, el dolor de ellos es muscular. Es una contractura muscular por el ácido láctico que se genera por el estrés. En cambio, en el infarto a miocardio, angina de pecho, a ustedes lo tocan y no tienen dolor. Y hasta el paciente le dice, es que no, doctor, no es por fuera, es por dentro el dolor. Entonces, es retroesternal. Se puede ir a toda la cara anterior o más que nada del lado izquierdo. Entonces, más que el lado izquierdo, se va a irradiar a diferentes partes. Se puede irradiar a lo que es mandíbula, se puede irradiar a lo que es el brazo izquierdo, se puede irradiar la parte interna del brazo hasta los dedos. Entonces, ese dolor es característica. Cuello, mandíbula. Para que ustedes digan que es una angina inestable o un síndrome coronario, el paciente debe estar en reposo. Estaba viendo su chorronovela, estaba, no sé, cenando, estaba descansando en el sofá, leyendo el periódico. De repente empieza el dolor. Entonces, el dolor aparece en reposo. Tiempo que le damos de la línea de tiempo, 20 minutos. Más de 20 minutos es un paciente que, pues, que sospechemos ya infarto de miocardio.
tiene menos de 20, sospechemos que es una angina, y si casi llega a 20 y es una angina, pues de grado de riesgo moderado. Entonces, aguas con las anginas que duren 20, porque probablemente está en la antesala de un infarto. Entonces, esa es la característica del dolor. Hay descarga neurovegetativa. En este caso, se va a acompañar de otros síntomas, como es la diaforesis principalmente. Yo no he visto ningún paciente con síndrome coronario que no tenga diaforesis. Casi todos tienen diaforesis. Pues todos llegan sudando, y sudor que ellos lo dicen como un sudor frío. Es que estoy sudando frío y no hacía calor. Entonces, sudoración es fría, se mojan toda la ropa. Tienen náuseas y vómitos. El paciente empieza con náuseas, vómitos. No todos. Hay muchos que no tienen náuseas y vómitos. ¿Ok? Sensación de micción, evacuación. Les da ganas de ir al baño. En ese momento, con dolor, les da ganas de ir al baño y van al baño. Entonces, es una sensación de evacuación o de micción. El otro síntoma es el vértigo. Es que me mareé. Entonces, se marean. Luego hay descarga enérgica también. En descarga enérgica empiezan con taquicardia. El paciente empiezan a taquicardizarse, empiezan con palpitaciones. Puede subir la presión, o incluso les puede bajar, más grave que le baje la presión que suba. Si llega un paciente con baja de presión, sospechen un bloqueo auriculoventricular o bien sospechen un choque cardiogénico. El paciente está muy mal. El síncope, es muy común que presente el síncope. Muchas veces llegan con hipotimia y pues no pasa mayores, pero cuando tiene síncope, aguas, hablo de un problema ya grave. Entonces, cuando es síncope, ahí sí hay que preocuparse más del paciente. Existen algo que se llama equivalentes de angina. No sé si alguien me pueda hablar qué es un equivalente de angina. Un equivalente de angina. Pues A ver, decía Estrella. que los pacientes que son diabéticos, las mujeres, Ajá, adultos sí. mayores, presentaban una sintomatología que no era compatible con, por ejemplo, un dolor torácico normal. Entonces ellos presentaban disnea, diaforesis, vómito o parestesias, que no precisamente tenía que ser el dolor precordial. Excelente. Efectivamente, Estrella. Esa es un equivalente de angina. Un equivalente de angina es aquel paciente que no presenta dolor precordial. Se está infartando, pero sin dolor. Ustedes dirán qué bonito, pero a lo que yo les interrogo luego, sienten que se mueren. Entonces, no es tan bonito. El paciente tiene una sensación de angustia, siente que algo está mal en su cuerpo. El paciente hasta dice, es que doctor, siento que voy a morir, pero no sé por qué, siento una angustia, siento algo que está mal, dice. Y empiezan a sudar, a sudar, a sudar, y tienen náuseas, vómito, malestar general, pueden tener sensación de evacuación, pero no hay dolor. Ese es el equivalente de angina. Entonces, en esos pacientes, ¿quiénes son? Pues los diabéticos, aquellos que tienen una neuropatía en el cual el nervio ya está afectado y no lleva el informe del dolor. No lleva informe del dolor. Los hipertensos, los abuelitos que ya tienen daño neuropático. O dice la literatura que los negros también, que los negros no sienten dolor, no sé por qué. Ahí sí, me preguntan por qué, no sé. Es una raza fuerte que no tienen, su dolor es muy bajo, el umbral es muy bajo. Entonces ellos soportan mucho dolor. Entonces en ellos hay equivalentes de angina. Entonces los equivalentes más que nada pues va a ser una debilidad generalizada. El paciente se siente muy débil, el paciente siente que se muere, que se desmaya. Igual que en el síndrome coronario, es muy parecido. Tienen disnea, tienen diaforesis, vértigo, náuseas y vómitos, pero no hay dolor. ¿Ok? Entonces, dice que los diabéticos negros son los que más se presentan. Ok. Ya sabiendo ustedes qué clínica tiene el paciente que llega para el síndrome coronario, ya dijimos que tiene dolor, ya dijimos que tiene factores de riesgo, el paciente pues es diabético, hipertenso, etcétera. Pero ¿qué está pasando? Hay una ruptura de la placa ateromatosa, que esa nos va a generar dos condiciones. Una, que cicatrice esa placa donde se rompió, cicatrice y que hay una muesca de cicatrización que va creciendo poco a poco, poco a poco.
Y la otra es que en esa lesión que deja la ruptura se genere una lesión que inmediatamente van a llegar todas las plaquetas a unirse ahí. Y la otra que esa ruptura nos dé émbolos, que los pedacitos que se rompieron se vayan y se lo lleve la circulación y esos vayan a obstruir una arteria coronaria pequeñita en el corazón. Entonces obstruyen una parte distal de la coronaria y causan un infarto muy pequeño que lo conocemos como microinfartos. Entonces, los microinfartos causan infartos muy, muy pequeñitos que no van a causar mayor daño, más que si elevan enzimas y todo lo demás. O bien que hagan una trombosis y eso genere que esto vaya obstruyendo el flujo de sangre. Entonces va obstruyendo el flujo de sangre y eso va a generar que el flujo no pase en forma adecuada y pueda obstruir al 100%, creando un infarto. O genere un embolismo trombótico, una lesión que esté en forma continua, esté soltando los émbolos o fragmentos de la placa y se estén yendo a obstruir una arteria. O bien que genere una aterosclerosis progresiva, que esta aterosclerosis siga creciendo en forma continua en el sitio donde se generó la ruptura, va a generar una lesión y se va a agrupar plaquetas, se va a agrupar fibrina, se va a agrupar colesterol y esto va a ir creciendo poco a poco hasta hacer una placa que obstruya al 100% el vaso sanguíneo. Entonces, todas las condiciones pueden pasar en un paciente que está generando la lesión de la placa, que si esa placa no obstruyó alguna arteria importante, va a ir creciendo y va generando mayor daño. Entonces, ¿quiénes cooperan para que esa placa crezca más? Principalmente la aterosclerosis. La aterosclerosis es el problema principal del síndrome coronario agudo. La aterosclerosis es que la placa se vuelve dura, se vuelve mala. ¿Y quién lo va a apoyar? Pues el colesterol, principalmente el colesterol, que es el que va a estar generando que la placa siga creciendo. ¿Y quiénes otros? El tabaquismo principalmente. El tabaquismo que va a generar lesión endotelial, va a generar formación de muchas sustancias anómalas, en este caso alcalinas libres, va a generar lesión de todos los vasos sanguíneos, tortuosos, generando mayor émbolo que se va a ir acumulando en esa placa. Entonces el tabaquismo es el peor enemigo del paciente. Si ustedes fuman, les aconsejo que lo vayan dejando porque a la larga el que fuma no llega ya a más de 30, 40 años de vida sin los infartantes. Entonces, el tabaquismo es lo peor que puede hacer el humano. ¿Okay? Entonces, el tabaquismo, y más si es este paciente que fumaba, es diabético o es hipertenso, peor tantito. Si le quedaban, no sé, 60 años de vida, lo acorta a 30, a 25, 15 incluso, de acuerdo a la cantidad de tabaquismo que tenga. Entonces, pacientes diabéticos con tabaquismo e hipertensión, hay cuenta que están como que ya comprando su lugar ahí o con San Pedro o con el Chamuco, pero algo están comprando. Entonces, aguas con eso. Entonces, aquí está ocurriendo esto. La placa se rompe, inmediatamente llegan las plaquetas y ¡pac! Se empiezan a unir todas y forman lo que se llama un trombo. Un trombo, entonces el trombo lo que va a hacer es que va a ir poco a poco obstruyendo el flujo de sangre. Se dan cuenta aquí como pasa muy poca sangre ya. Y eso se va a llamar placa inestable, que va a generar principalmente una placa aterosclerótica en la base, en la pared de lo que es el vaso, que se va a formar por lo que ya dijimos, tabaquismo, colesterol, diabetes, el azúcar, todo lo demás. Va a generar esa placa que va creciendo poco a poco, va formando mayor placa por medio de la agregación plaquetaria. Se rompe esa plaquita, llegan más plaquetas, se unen y esto se llama una placa inestable. Una placa inestable que se puede romper o puede obstruir el vaso completamente. Entonces, cuando se rompe la placa, más que nada hay formación de trombina, agregación plaquetaria, forma lo que se llama la trombosis y esto va a generar el evento cardíaco, la obstrucción del flujo. Lo vemos aquí ya en 3D, como vemos aquí cómo se rompe la placa.
en esta región se rompe y aquí va a dejar un hueco donde va a agregarse las plaquetas. El tromboxano, otros factores de inflamación llegan. Y vean ustedes aquí como hay un trombo intraluminal. Se obstruye al 100% esta placa. Es un cateterismo. Lo graban y ven cómo está obstruido al 100%. De dónde va a pasar la sangre. ¿Okay? Muy bien. Vamos a dejarlas acá para que sigamos viendo angina inestable. Vamos a acabar angina inestable. Digo, si están de acuerdo, hoy a las 9 yo tengo todo el tiempo del mundo. Yo ahorita estoy de vacaciones, entonces por mí no tengo problema seguir dando clases a las 9 de la noche. No sé lo que ustedes me digan. Sí, Recuerden doctor, que no hay ustedes son, problema. Como usted ¿Nos diga, parece bien? gracias. ustedes son dueños de su tiempo y yo no puedo influir sobre su tiempo. Entonces, si ustedes dicen que sí, adelante. Nos vemos a las 9 de la noche. A las 9 de la noche entonces, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Entonces, a las 9 yo les mando el mensaje para que abran la sesión o yo la abro, como ustedes digan. Ok, Sí, doctor. doctor. No se Estamos al preocupe. pendiente. Bueno, ok. Doctor, Nos muchas gracias. vemos al rato entonces. Hasta Hasta luego. luego, doc. Gracias, buen día. Bueno, hasta Gracias, luego. Doc. Hasta luego. Buen día. Gracias. Buen día a todos. Amigos, ¿qué pasó? Me quedé sin internet. Tranquis. Ya, que quizá a las 9 vaya a haber clases. ¿Sí escuchaste eso, no? Sí, pero ¿por qué?